los trabajadores profesionistas titulados en la UNAM, que ante la cerrazón de la UNAM y ante la propia falta de representación real, defensa real del propio sindicato, bueno, pues se tienen que mantener por décadas incluso en realizando actividades que no corresponden con la propia preparación, con el propio perfil que ellos han ido adquiriendo. Ya en unos instantes más estaremos hablando de ello. Mientras tanto, compartan el enlace de esta transmisión, avisen que ya viene el tema principal y recuerden que los detalles de este tema los encuentran en www.contralinea.com.mx, en donde incluso podrá bajar algunos de los documentos que tenemos sobre este tema. También les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales. Recuerden que estamos como Contralínea en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y estamos como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y también en iVoox. Es un gusto estar con ustedes. Seguiremos recibiendo, por supuesto, sus comentarios. Todavía habrá una lectura de algunos de ellos al final, antes de que concluyamos esta transmisión. Pero bueno, entramos de lleno ya a este tema. UNAM y STUNAM dejan a la deriva a trabajadores titulados. La UNAM y el sindicato dejan fuera de sus negociaciones las demandas de reubicación de trabajadores titulados. A pesar de que entre 1.300 y 1.800 cuentan con licenciaturas, maestrías y doctorados, la universidad los mantiene en puestos de peones, choferes o ayudantes. El sindicato, por su parte, se muestra renuente a defender a sus agremiados. Suma más de una década de indolencia. En este sentido, bueno, recordar que precisamente pues el sindicato es el encargado de llevar esta representación y no obstante que están ahí, digamos, las pláticas, están ahí las mesas, pues vemos que no se avanza. Ya esta es la tercera entrega que hacemos en Contralínea. Las dos primeras se publicaron antes de que hubiera esta mesa bilateral que ya estaba acordada con antelación y a la hora de la hora decíamos pues supuestamente se trata, pero parece una simulación toda vez que se retorna al punto cero. Otra vez piden más información, otra vez piden que se les entreguen datos que ya se les habían entregado para entonces tratar el tema. ¿Y qué pasó? En estos años en los que ya incluso tenían esta información, ya se les había pedido y precisamente el movimiento de profesionistas titulados y con estudios de posgrado de la UNAM, trabajadores que son al mismo tiempo, por supuesto, integrantes del STUNAM, han generado ya esta información, han documentado, ellos mismos la han reunido, la han investigado, lo han entregado a las dos instancias, es decir, al sindicato y a la UNAM, y a la hora de la hora todavía les dicen que pues necesitan más información para generar una propuesta. Y pues bueno, me da mucho gusto saludar en este espacio a el arquitecto Germán Quintero Vargas, él, uno de los representantes de este movimiento de profesionistas titulados y con estudios de posgrado de la UNAM, quien está aquí para hablarnos de este tema. ¿Cómo estás, Germán? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Buenos días. Pues agradeciendo nuevamente. Sí, ya me estabas aquí auxiliando cuando se me iba el nombre de Víctor Jara antes de que te saludáramos. Muchas gracias. Pues ya estás aquí con nosotros. Gracias por, pues participar en esta emisión de Contralínea. En este caso, preguntarte, Germán Quintero Vargas, bueno, pues hemos ya documentado, hemos dado cuenta en Contralínea de esta situación que sucede con los trabajadores titulados de la UNAM. Ustedes de manera puntual han identificado 1.304 casos, si es que no es necesario que me corrijas, Germán, 1.304 casos con nombre, apellido, adscripción, títulos, etcétera, estudios que tienen estas personas y que están realizando pues labores que no corresponden con su formación. En una entrevista que tuvimos con Pedro Gante Leonides, a quien por supuesto agradezco la entrevista que nos ofreció en su momento este secretario de Trabajo del STUNAM, pues nos decía que son 1.800, es decir, sean 1.304, sean 1.800, el asunto es que son muchos trabajadores que están en labores que no corresponden con sus actividades y que la propia cláusula 57 del contrato colectivo de trabajo prevé una reubicación. Y preguntarte, Germán, ¿por qué no vemos que se haga valer esta cláusula? No vemos que realmente hay un programa transparente para que todos los trabajadores que tienen esta formación pues alcancen una reubicación, y lo que prevalece es la opacidad, la discrecionalidad, de tal suerte que incluso pues vemos a integrantes de la cúpula del STUNAM que ellos sí
ellos sí tienen esta reubicación, ellos sí tienen esta reclasificación como profesionistas titulados, pero el grueso de los trabajadores no lo tiene. ¿A qué se debe esta situación? Antes de entrar ya al tema, Germán, que tiene que ver con la propia representación que tienen, que deberían de tener de parte del sindicato y también la propia cerrazón de la UNAM ante este hecho. Sí, claro. Bueno, ya comentabas y resumías muy bien, muy completo la situación en general. Nosotros tenemos la apreciación de que la cláusula 57 se ha convertido, digamos, en un obstáculo más, porque se usa de esa manera, aun cuando en su primera parte abre la posibilidad de reubicarnos a toda persona que tiene título. El párrafo final condiciona a la existencia de vacantes y de necesidades laborales. Esto aparentemente pues no parece descabellado, tiene una lógica. Sin embargo, se torna absurdo cuando se niega la existencia de vacantes y de necesidad laboral, contratando simultáneamente personal de confianza. Hay varias modalidades de contratación del personal de confianza y entonces digamos que se enmascara la existencia de las vacantes, se enmascara la necesidad laboral a través de la asignación de plazas de confianza en diferentes puestos, como mencionaba. Entonces, ¿por qué no cambia esto? Nuestra deducción al respecto, después de tanta insistencia, pues desemboca en la conclusión de que es conveniente para las autoridades cómo se expresa esta cláusula al final. Nosotros le denominamos que son candados interpuestos aquí para bloquearnos la posibilidad real, ¿no? Finalmente es una simulación de que existe una posibilidad de reubicación basados en esta cláusula. Por eso, cada que haya alguna negociación, la autoridad, su única respuesta y de manera circular, recurre a este argumento de que estamos legislados por la cláusula 57. A nosotros nos parece lo que se llama ya una argucia legaloide, toda vez que es superada esta cláusula, es prácticamente ignorada, para poder actuar alrededor contratando personal de confianza. Lo grave de esto es que se avanza en la invasión de la materia de trabajo, que es lo que está en el centro de la problemática. ¿Por qué no se quiere abordar la problemática de la invasión de la materia de trabajo, no solo en el rango de los profesionistas, por cierto, de algunas otras actividades y puestos administrativos, y a través de diversos subterfugios, de diversas figuras de personal de confianza, como menciono? Voy a apuntar una porque es muy importante, la de técnico académico, el cual realiza funciones, en muchos casos, funciones mixtas, por lo menos, de naturaleza académica y de naturaleza administrativa. Se puede observar en la propia terminología técnico-académico. Es una persona que tiene supuestamente aptitudes técnicas y académicas para poder apoyar en diversas actividades de la universidad. Sin embargo, esto también se ha convertido en un subterfugio, es decir, se buscan caminos oscuros con un amparo legaloide de la cláusula 57 para poder seguir avanzando en la invasión de la materia de trabajo. No se quiere atacar esto de lleno, pues porque pues refleja intereses que están aquí, nuevamente de la clase dominante dentro de la propia universidad, de esta casta dorada, y ahora nos encontramos con los datos que publicas anteriormente al respecto de estos nombramientos de personal allegado a los propios representantes del sindicato. Bueno, pues que esto revela por lo menos una connivencia, un acuerdo ahí oscuro en la que tú contratas estos y yo contrato aquellos, ¿no? No podemos encontrar explicaciones. Por más que intentamos, bueno, poder razonar esto y entender limitaciones de cierto tipo de la universidad, por ejemplo, se alude a que no tiene la responsabilidad de reubicar a los profesionistas, porque la precariedad no es un fenómeno que sea culpa de la universidad, ¿no? Esto nosotros lo entendemos, pero es parte de un fenómeno social y que ahora se reproduce en la comunidad universitaria, y nuestro señalamiento y nuestro reclamo es exhortar a la responsabilidad, a la corresponsabilidad que tiene el sindicato como representación
representación de la base trabajadora y a la propia universidad, primero a la universidad y luego al sindicato, y juntos ellos, el sindicato, que somos trabajadores y representación sindical, encontrar formas y rutas de cómo solventar este problema. Rutas para la reubicación, le llamamos nosotros, sea generación de plazas, sea la figura de reubicación por un acuerdo pactado ya hace muchos años, como Acta 22, el cual facilita la reubicación. Todo esto fue planteado de inicio, incluso en esta última revisión por el propio secretario general, pero todo ha quedado, desgraciadamente, en el discurso, pues por más insistencia que se ha tenido. Estamos a 10 meses de la revisión 2022, en la que se incluyó en el pliego petitorio alterno esta demanda de reubicación, que fue mandatada en el propio Congreso como una prioridad a demandar a la universidad esta problemática, la resolución de esta problemática, y a la fecha no ha habido pues una respuesta efectiva en respuesta, solamente respuestas circulares que nos llevan a la cláusula 57, señores, cíñanse a esto porque no hay más. Esa es la respuesta concreta de la universidad, y desgraciadamente tampoco hay una actitud que consideremos combativa, digamos, y congruente con incluso el discurso inicial en la propia revisión del secretario general, que fue contundente, afirmativa, en el sentido de avanzar una solución de fondo, lo cual ha quedado en el aire, se ha diluido. A mí me sorprende algo y tiene que ver con que pues hay una invasión de la propia materia de trabajo, algo que tendría que ser incluso pues de defensa natural, inmediata del propio sindicato cuando ve una situación de este tipo, y precisamente hay una invasión de materia de trabajo que debería incluso pues empujar la propia defensa de estos trabajadores titulados y con estudios de posgrado, pero vemos que, bueno, pues el sindicato, tuve la oportunidad de hablar con Pedro Leónides, ya incluso pasamos esta entrevista aquí en este mismo espacio, en otra emisión, y que, bueno, pues él nos decía que sí hay defensa por parte del sindicato, pero que es un asunto también de dinero porque la UNAM no tiene presupuesto para ello. Eso es por lo menos lo que dicen las autoridades. A este respecto, ustedes como integrantes de este movimiento de profesionistas titulados y con estudios de posgrado, pues elaboraron una propuesta en la que pues nos están señalando que no se trata de un asunto de presupuesto, prácticamente se trata de un asunto de voluntad política. ¿Qué características tiene esta propuesta que ustedes ya elaboraron y que incluso entregaron a las propias autoridades sindicales y de la universidad sobre este asunto, Germán Quintero? Sí, bueno, de entrada las características que plantea nuestra propuesta es el entender en un primer momento que no se puede por simple logística atender de lleno de un plumazo todo o nada, o de un día para otro las reubicaciones. En ese sentido, nosotros nos abrimos y planteamos un abordaje por supuesto serio, que incluya la voluntad política que bien mencionan, nos parece que es el ingrediente principal, dado que hay obstáculos técnicos, digamos, pero que con una voluntad política, con base en un acuerdo político de ambas partes, de fondo se puede llegar a un acuerdo productivo, digamos. La primera característica es el abordaje serio por etapas, donde la primera etapa comprendería al personal más antiguo. El personal más antiguo, estamos hablando de 20 años en adelante. Podemos imaginar lo que implica el no poder ejercer una profesión en un ambiente de precarización, donde pues tienes que desarrollar funciones diferentes y te bloquea en tus diferentes aspectos de personales, profesionales, humanos, psicológicos. Tiene implicaciones de todo tipo. Entonces, considerando las personas más antiguas, de 20 en adelante, tendríamos alrededor de la tercera parte de los aproximadamente 1,500 profesionistas titulados que estarían en posibilidad de ser reubicados, dado que incluso un análisis presupuestal que hicimos requeriría un techo presupuestal de aproximadamente 200 millones de pesos. 220 millones de pesos para reubicar a 500. Implica también o incluye el criterio de ejercer, de que se ejerzca por parte
de los propios trabajadores los requisitos académicos, por supuesto. Si nosotros planteamos que la antigüedad y los requisitos académicos sean el criterio primario para la selección de los compañeros a reubicar, estaríamos incidiendo de una manera importante en la problemática con una visión de alcance y de justicia social, porque se estaría reconociendo la importancia de haber tenido tantos años, de 20 en adelante, no de 20 para abajo, incluso la primera, que es mucha gente que todavía quedaría en una primera etapa. Por supuesto que en una segunda etapa planteamos ya la reubicación del grueso de los trabajadores. Esto implica más trabajo, implica más desarrollo técnico e incluso quizá modificación de la normativa, principalmente de la cláusula 57, porque hacia allá nos dirigiríamos, no habría digamos, mejor acción, digamos, que liberar esta cláusula para que tenga efectos inmediatos a toda persona, aquella que se gradúe siendo trabajador administrativo de la universidad. Entonces, pues aborda una reubicación por etapas, establece un presupuesto de 200 millones de pesos, que será la tercera parte, por supuesto, del ejercicio del necesario para reubicar a 1.500 trabajadores. Básicamente sería esto, y consideramos que es viable, toda vez que en 2021, cuando se presentaron los datos que ya comentabas tú, todos los insumos de información respecto a las características del grueso de los profesionistas, nos indican, nos arrojan estos datos de poder filtrar a través de la antigüedad y los requisitos académicos una primera etapa perfectamente viable, a lo cual se unió en ese sentido de lo viable económicamente, financieramente, la propia universidad en 2021 cuando se expuso toda esta información. Pero se llegó a la revisión 2022 y aparentemente se avanzó. La diferencia entre una y otra revisión estriba en tres aspectos. Lo primero es que se le arrancó a la universidad una propuesta, le decimos pseudopropuesta, toda vez que plantea avanzar en la invasión de la materia de trabajo e incluso modifica un acuerdo ya pactado, el Acta 22, para tomar de ahí a los compañeros selectivamente y ofrecerles puestos de confianza. Se dice de mando medio, pero hemos visto que lo más que pueden aspirar es hacer a auxiliar. O sea, no se quieren ejercer, digamos, o reconocer la profesionalidad y dar realmente puestos de alto nivel. La segunda fue diferencia aparente, la postura tan firme y combativa del propio secretario general, que planteaba precisamente una solución de fondo a la cual nos adherimos inmediatamente, porque comprendemos que el enemigo natural de nosotros es el patrón, la universidad como patrón. Por supuesto que estamos en aras de la mejora de la universidad, toda vez que es parte del sector educativo, el principal del país. Nosotros estamos en esa comunidad y no podemos ir en contra de la universidad como tal, solo porque sí, solo por un capricho, solo por una ocurrencia, solo por una exigencia de tipo político sin sentido, sino en aras de la propia educación, de la propia buena administración dentro de la universidad, que es parte del sector educativo, y esto redunde en beneficio de toda la comunidad. Esta postura, como comento, nos adherimos a la del propio secretario general, pero también se ha ido transformando o quizá mostrando la realidad de la postura, que es pues una omisión ante la defensa de los trabajadores, que debería ser su objetivo. Y el tercer aspecto que identificamos nosotros fue la incidencia del propio movimiento para conseguir una representación al interior en la Comisión Bilateral de Negociación, a fin de aportar elementos y propuestas. La propuesta que ya comentamos, desde ese entonces se presentó el anteproyecto, después se desarrolló un poco más y se entregó en diciembre de 2022 y se ha venido entregando varias veces, porque parece que no la conocen, parece que a la fecha, incluso varios de los funcionarios de nuestro propio sindicato, mucho menos la universidad, porque
no se entregó tal propuesta. Eso se constató en la última mesa a la que se nos llevó el 22 de agosto, después de haber diferido una por no haber terminado la propuesta en junio, se llevó en 22 y el 22 de agosto, perdón, y parece que partiéramos de cero. Parece que vamos a empezar, como ya esbozabas tú, parece que vamos a empezar con este problema, a ver si podemos abordarlo, a ver cómo están las cosas, como que lo desconocemos, como que tenemos unas propuestas añejas llamadas carrera administrativa y reorganización funcional que se plantean y tienen 13 años planteando, pues lo que contienen es el planteamiento de una reorganización administrativa general, de una racionalización administrativa, la cual, hay que decirlo también, ya desde fines del milenio pasado, se viene negociando con la universidad, pero por partes, avanzando por partes. El argumento es que ya no lo hagamos por partes, hagámoslo de una vez en serio y de fondo, pero siempre se dice eso desde hace casi 30 años para ir avanzando, ir implementando una tarea que le corresponde a la universidad y a la cual se quiere abonar, pero sin considerar en todo caso la problemática urgente, necesaria, de justicia social, de poder iniciar ya una parte de la reubicación de los profesionistas titulados. Sí, pues varias cosas importantes de lo que has estado comentando, Germán Quintero, y que tiene que ver de entrada la propuesta que elaboró el propio movimiento de profesionistas titulados y con estudios de posgrado, pues estaba viendo un asunto que podría implicar 200 millones de pesos y para mí realmente totalmente viable. Hay que recordar que la UNAM tiene un presupuesto de 58,000 millones de pesos. El asunto es que también habría que ver cómo se ejercen estos recursos, habría que ver los propios sueldos y canonjías de la propia casta dorada. Tal vez podría haber algún tipo de reorientación del propio presupuesto universitario, pero por supuesto que totalmente viable realmente iniciar un programa como lo ha estado ya planteando y elaborando esta propuesta el propio movimiento. También destacar que pues esta propuesta y esta información, estos datos que incluso el propio movimiento generó, resulta que el sindicato no se lo entregó a la universidad, quedaron en evidencia en esta mesa bilateral que recientemente hubo y en ese sentido, pues, ¿qué se va a discutir si entre unos y otros dicen que no tienen la información y entonces por eso se vuelve otra vez al punto de partida? Pareciera que son prácticamente tácticas dilatorias. Pero se nos acaba el tiempo, Germán Quintero Vargas. Me gustaría, a reserva de que alguna otra cosa quisieras puntualizar, comentar, pues preguntarte qué expectativas tienen en este proceso también de sucesión en la propia rectoría, si habría algún tipo de espacio para que estas demandas legítimas de los trabajadores titulados pudieran ser escuchadas y atendidas. Bueno, perdón. Aquí daría mi punto de vista más personal que en sí del movimiento. Es un proceso que está ahorita en desarrollo. Y me parece que las expectativas de que pudiera cambiar en esencia esto, que había una oportunidad de solución, son mínimas ante el cambio de la rectoría. Y son mínimas porque la mayoría de los que se están postulando, de los aspirantes, pues comulgan de alguna u otra manera con el propio aparato de poder instaurado ahorita, a partir, sabemos, del propio, de la Junta de Gobierno, de las 15 personas notables, que son las que deciden los destinos de la universidad en todos los sentidos, y solo habría una, la que se referiría al propio doctor Ordorica, que es que plantea, es académico de la universidad, incluso salió del Instituto o trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas, y él plantea una cuestión más abierta, más plural, donde podría de alguna manera haber una negociación, una atención al problema y poder plantear más abiertamente esto. Dado que, pues, lo que se plantea precisamente es eso, cambios en la forma en cómo se organiza la universidad, en la administración del presupuesto, en atender las demandas más sentidas de la comunidad. Esa sería nuestra única esperanza, pero la veo reducida dado que pues, se mueven todos los ejes de poder que hay, todos los actores
y pues no son partidarios de esta visión de apertura. Francamente, ante esa no tenemos una gran expectativa y sin embargo haremos lo necesario para que quede quien quede, exponer la problemática, hacerle llegar toda la información que se tiene, todo el planteamiento, tratar de sensibilizar a la nueva administración para que efectivamente haya una reorientación, por lo menos una reorientación del gasto, de aquellos gastos suntuosos, de aquella desviación de recursos, de toda este ejercicio discrecional que se hace de la universidad. Yo tenía un dato, por ejemplo, lo comenté la vez pasada y salió de las propias páginas de transparencia acerca de un subejercicio tanto en tiempo de pandemia como en no pandemia. El año 2019 arrojaba un subejercicio de 4,000 millones de pesos respecto al gasto destinado al sector de trabajadores administrativos en general, tanto de confianza como de base. Y para hacer una comparativa, viendo la información de 2021, nos arroja un subejercicio del doble, de 8,000, por supuesto, porque hubo en teoría menos gastos, y no sabemos qué pasa con todo ese subejercicio de presupuesto en los diferentes rubros que pueda haber. En teoría se regresa a las arcas de Hacienda, pero cada que cuestionamos esto, pues pasa lo mismo en general que con toda la propuesta, se escucha, pero no se analiza, no se toma realmente en cuenta y no hay respuestas, ¿no? Entonces, de cualquier manera estaremos insistiendo en esto. Ahora estamos a las puertas del Congreso General Ordinario, ya fuimos traídos hasta acá y no podemos renunciar a la demanda, a la exigencia, a la presión que si cabe en ese sentido, a través del reclamo, de la denuncia, de la exposición, el propio Congreso, de las ponencias a las cuales motivo y exhorto a los compañeros trabajadores profesionistas a que ejerzan su derecho de expresión y la posibilidad de participar en el Congreso para en sus exposiciones seguir demandando, reiterando una vez más lo ya reiterado y encontrar nuevas formas de organización para poder seguir avanzando en esto. Consideramos que es un avance estar ya en las mesas, con calendarización de mesas. Tenemos que hacerlo realidad y tenemos que conseguir lo que necesitamos conseguir, que es la reubicación, la justicia social que perseguimos a través de esto, el acabar de alguna manera, el abatir la precariedad con la que vive ese sector actualmente.